Buenos días, de partida. Eh, Les habla por acá Felipe Prado, coordinador de redes de Suma. Eh, He estado acompañando las distintas sesiones y hoy día tenemos la novena y última sesión de este ciclo de videoconferencias que está dedicado al informe de seguimiento de la educación en el mundo, o GEM Report, que se va a lanzar este 2020. El tema de hoy va a estar dedicado al grupo de migración y nuevamente nos va a acompañar para esta sesión la investigadora del informe GEM, Rosa Vidarte, que se encuentra en este momento en París, quien va a participar moderando la sesión, ya que además ha estado acompañando al grupo de investigación dedicado a este tema. Entonces, Rosa, por favor, eh, te invito a activar tu micrófono. Y muchas gracias por participar a todas las personas que se han conectado. Gracias Felipe y gracias también a todas las personas que se han conectado. Vemos que este tema despierta el interés de las personas en nuestra región y estamos muy contentos por eso. Como les decía Felipe, yo soy Rosa Vidarte, soy investigadora del informe de seguimiento de la educación en el mundo. En el 2020 vamos a tener un informe regional, que es este informe GEM 2020 América Latina y el Caribe, que va a ser sobre inclusión y educación. Les explico un poco qué hace el informe GEM, porque tal vez muchos de ustedes no lo conocen, no saben. Bueno, el informe GEM es el informe de seguimiento de la educación en el mundo, y le decimos GEM por Global Education Monitoring Report. Y tiene el mandato de la comunidad internacional de hacer seguimiento de lo que se hace hacia la consecución del ODS 4. Y este informe tiene la particularidad que, además de tener este mandato oficial de Naciones Unidas, es un informe basado en evidencia, y si bien estamos en UNESCO, somos editorialmente independientes. El tema del 2020 será inclusión y educación, pero el tema del 2019 fue migración, desplazamiento y educación. Y ahí les pongo el link para que puedan visitarlo, y si tienen aún más interés sobre el tema de migración y educación, tenemos todo un reporte dedicado a ese tema, desde una perspectiva global. Dentro de este informe global, este año hemos decidido hacer un informe sobre América Latina y el Caribe. Y en lo que nos hemos fijado es en la inclusión y educación precisamente, pero en temas particulares que son especiales para Latinoamérica. Nos hemos fijado en estos grupos vulnerables y excluidos en su acceso al derecho a la educación. Y es un trabajo conjunto de nosotros, del informe GEM, con el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, del cual Felipe es parte, quien está organizando este webinar, y también de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, Orial CUNESCO, que está basada en Santiago. Lo hemos querido hacer lo más inclusivo posible. Hemos tratado de cubrir, tener estudios de caso de la mayoría de países de América Latina y el Caribe, y ahí pueden ver la distribución de los estudios y también los grupos. Tenemos grupos como nivel socioeconómico, discapacidad, etnicidad, género, jóvenes privados de libertad, jóvenes LGTB, ruralidad y migración. Y migración es el que vamos a ver hoy. Y como ven, y tal vez alguno de ustedes también ha participado en los webinars anteriores, este sería el último de la serie. Felipe luego les va a enviar un link donde pueden revisar los webinars anteriores si les interesa en particular alguno de los temas. Entonces, todo este trabajo que hemos hecho se va a ver plasmado en una publicación. Tenemos la publicación del informe global, que es el informe grande que cada año lanzamos, que va a ser en abril del 2020. Y ahí les pongo el link para que se puedan inscribir para recibir este informe apenas se publique. Y luego vamos a publicar, incluyendo todos estos estudios que ahora le vamos a presentar, que ahora los investigadores le van a presentar, y se va a publicar en julio del 2020. Para esto estamos comenzando también una campaña en las redes sociales con el hashtag 2020 GEM Report y All Means All. Entonces, en cuanto a este webinar, tenemos participando a Nicole Wadick de Princeton en Latin America, que es un Princeton en Latin America Fellow y que también pertenece a Luceros, el programa de documentación y derechos humanos DREAM Project. Ella nos estará hablando
de la educación y inclusión de migrantes haitianos, personas apátridas y personas indocumentadas en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque precisamente es un tema conocido que las personas que se mueven de Haití a República Dominicana muchas veces tienen problemas en cuanto a si obtienen ciudadanía o no, y eso les impide su progreso en el sistema escolar. Luego tenemos a Milena Montoya y Cristina Escobar, que nos van a presentar el tema sobre educación e inclusión de refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. Milena es asesora de monitoreo y evaluación del proyecto de ODS del PNUD Colombia. Y Cristina es consultora en política social también del proyecto ODS en PNUD Colombia. Asimismo, vamos a tener los comentarios finales desde una perspectiva regional de Paula Klenner. Paula es coordinadora asociada del programa de Sección Educación 2030 y Movilidad Humana de la Oficina Regional de UNESCO en Santiago. Cada una de las presentadoras va a presentar por 20 minutos. Paula brindará sus comentarios por 15 minutos y al final vamos a tener un espacio de discusión de 25 a 30 minutos donde pueden mandarnos sus preguntas por el chat. Asimismo, previamente algunas personas nos han mandado sus preguntas por email. Así que con esto, les agradecemos mucho haberse conectado hoy para este webinar y le paso la palabra a Nicole, que nos va a presentar el estudio sobre haitianos en República Dominicana. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí hoy. Estoy muy emocionada de compartir los resultados de mi caso de estudio con ustedes, lo cual fue enfocada en educación e inclusión de migrantes haitianos, personas apátridas y personas indocumentadas en la República Dominicana. Entonces, antes de empezar, les quiero pedir perdón en avance. Español no es mi primer idioma, así que en algún caso, si algo no sea claro, por favor avísame. Estoy feliz de clarificar. Okay. El resumen de la presentación de hoy es lo siguiente. Voy a empezar con un poquito de contexto sobre la situación de migración, nacionalidad y documentación en la República Dominicana. Y entonces voy a presentar el marco legal, lo cual establece el derecho a la educación en la República Dominicana y algunos de los resultados preliminares de mi caso de estudio, enfocando especialmente en las barreras asociadas con gobernanza y financiamiento, con los desafíos de directores y docentes y con barreras asociadas con la comunidad escolar. Y entonces voy a concluir por compartir un poquito algunas de las innovaciones y estrategias que se está haciendo usado en Dominicana para mejorar inclusión. Entonces, la situación de inmigración en Dominicana es muy compleja y requiere muchísimo más que esta presentación para explicar bien. Pero en resumen, Dominicana comparte una isla con Haití y la situación sociopolítica y económica en Haití, en adición a una historia de reclutamiento de trabajadores haitianos para trabajar en el sector agrícola de Dominicana, han provocado grandes flujos de inmigración de Haití hacia Dominicana. Y hoy en día hay 497,000 migrantes haitianos en Dominicana, lo cual representa un 87% de la población migrante total en el país. Un 9% de ellos tienen entre 0 y 14 años, y eso significa que dentro del sistema educativo dominicano hay aproximadamente 76,000 estudiantes haitianos. Esta población migrante experimenta niveles muy altos de discriminación, y esta discriminación extiende hacia las leyes de nacionalidad. Así que históricamente en Dominicana se otorgaba la ciudadanía dominicana a cualquier persona nacida en la República Dominicana cuyos padres, a cualquier persona, excepto de personas que estaban en tránsito, lo que estaba definida por estar en el país para menos que 10 días. Pero leyes implementadas en las últimas décadas y un cambio en la Constitución en 2010 reinterpretó esta definición de intránsito
para incluir personas que no tenían residencia legal en el país. Así que esto significa que cualquier persona nacida a un padre que no tenía residencia legal en el país no tenía la ciudadanía dominicana. Ahora, estas personas reciben un acta de nacimiento extranjero, lo cual les permite, en teoría, acceder a la ciudadanía de sus padres. Pero en realidad, muchas de estas personas no pueden acceder a esta ciudadanía. Y ahora, en 2013, en un fallo que fue contra los principios de ley internacional, el Tribunal Constitucional falló que esa interpretación de en tránsito aplicaba retroactivamente. Así que esto significa que cualquier persona nacida en la República Dominicana a partir de 1929, cuyos padres no tenían la residencia legal, perdían su ciudadanía dominicana. Como resultado de esta ley, se anuló la ciudadanía de aproximadamente 200,000 personas, dejándoles sin nacionalidad y creando la población más grande de personas apátridas en las Américas. Así que hoy en día, según el gobierno dominicano, no existen ninguna personas apátridas en Dominicana, porque estas personas en teoría pueden acceder a la ciudadanía de sus padres. Pero en realidad muchas veces eso es muchísimo más difícil y están dejados en de facto apátridas. Este fallo afectó en su gran mayoría personas de ascendencia haitiana y personas haitianas. Y en adición a esta población de personas apátridas, también tenemos una población significativa de personas indocumentadas, quienes sí tienen el derecho a su ciudadanía dominicana, pero por cualquier razón no han podido sacar un documento de identidad, por razones de discriminación, costo, retos para madres jóvenes y ciclos generacionales de falta de documentación. Así que todas esas razones implican que hoy en día tenemos un 27% del quintil más pobre de la República Dominicana que no han tenido su nacimiento registrado, y que entre migrantes e hijos inmigrantes, un 34% no poseen ningún tipo de documento, y que en el sistema educativo aproximadamente 40,000 estudiantes no tienen documentos. Así que en suma, hoy estamos hablando de unos 3 grupos migrantes, tanto regulares como irregulares, personas apátridas y personas indocumentadas. Personas indocumentadas y personas apátridas son distintos, pero la mayoría de sus retos dentro del sistema educativo están relacionadas a su falta de capacidad de presentar un documento de identidad. Así que a través del resto de esa presentación, cuando refiero a personas indocumentadas, también estoy refiriendo a personas apátridas. Ahora, es sumamente importante enfatizar que todos estos grupos tienen el derecho a la educación en Dominicana según las leyes dominicanas. Eso está establecido en la Constitución, en la Ley General de Educación, en la Ley 136, en el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños y Adolescentes y en un circular emitido del Ministerio de Educación. Esos dos, el circular y el código, establecen específicamente que niños sin documentos y niños migrantes tienen este mismo derecho. Tienen el derecho de seguir en la escuela hasta el fin de la escuela secundaria. Sin embargo, a pesar de esas leyes garantizando el derecho a la educación, cuando consideramos el estatus educacional de estos grupos, vemos que están enfrentando barreras desproporcionadas al acceso a la educación. Un 43% de inmigrantes haitianos en Dominicana tienen una educación primaria o menos, y 23% de haitianos jóvenes en la República Dominicana no saben leer o escribir. Y considerando documentación, jóvenes sin un acta de nacimiento son 20 puntos porcentuales menos probables de estar en la escuela. Y la sentencia, este fallo del Tribunal Constitucional, disminuyó la probabilidad de niños haitianos o de ascendencia haitiana de estar en la escuela por un 4%. Así que obviamente estamos
considerando grupos que están experimentando barreras desproporcionadas. Fue con esto en mente que se desarrolló este caso de estudio para entender mejor las barreras actuales a los niveles de las escuelas, especialmente desde el punto de vista de los estudiantes y los docentes quienes trabajan con ellos. Así que para entender mejor estas barreras, entrevisté a 84 personas a través de varios niveles del sistema educativo. El estudio fue financiado por la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y fue supervisado por Ramírez a la Alta Comisión de las Naciones Unidas para Refugiados y por Jamie Black a la Universidad de Notre Dame. Ahora, girando a los resultados. Como mencioné anteriormente, a pesar de las varias leyes que establecen el derecho a la educación en Dominicana, vemos barreras muy significativas al nivel de las escuelas, como vemos en esta cita de un técnico de un distrito educativo en la provincia de Montecristi. Estudiantes pueden inscribirse sin un acta de nacimiento. Eso es la teoría. Sin embargo, hay una diferencia entre la teoría y la práctica. Así que, ¿qué son algunos de los fuentes de esta brecha entre la teoría y la práctica? Uno es que no existe ninguna política oficial del Estado Dominicano que aborda la inclusión de migrantes y de personas indocumentadas. Y no existe ninguna dirección que aborda específicamente inclusión de estos grupos. Así que eso resulta en una falta de intención a esos grupos. También los documentos que sí existen usan lenguaje vago que permite mucho espacio para discreción y crea mucha confusión a los niveles de las escuelas. El circular emitido por el Ministerio de Educación, lo cual establece que los estudiantes sin documentos y los estudiantes migrantes deben ser inscritos en la escuela, solo usa el lenguaje de la escuela, no dice hasta cuándo. Así que aunque técnicos de los distritos educativos y miembros del Ministerio de Educación enfatizan que todos tienen el derecho hasta el fin de la escuela secundaria, este lenguaje vago permite que en las escuelas tienen mucha discreción en quiénes se inscriben y hasta cuándo. Esta falta de lenguaje específico sobre inclusión está complicado por la falta de consecuencias por excluir estudiantes migrantes y indocumentados. Ninguna persona entrevistada en el curso de ese estudio pudo describir consecuencias explícitas para directores o docentes que están excluyendo estudiantes por razones de nacionalidad o documentación. Así que en este ámbito de discreción y falta de consecuencias, si un director o docente quiere excluir, tienen el espacio para hacerlo. También existen brechas en los mecanismos de financiamiento para estudiantes indocumentados específicamente. Escuelas dominicanas reciben fondos en parte en base de los estudiantes que están inscritos en el sistema electrónico. Los estudiantes sin documentos pueden estar inscritos en el sistema electrónico. Sin embargo, hay una mispercepción que sin un documento no se puede inscribir a un estudiante en el sistema electrónico. Eso resulta que esos estudiantes no están en el sistema electrónico y las escuelas no están recibiendo los fondos para tenerlos. Obviamente eso crea un incentivo muy negativo para tener a esos estudiantes en sus escuelas. Ahora, girando a los desafíos directivos y docentes. Como mencioné anteriormente, los docentes y directores tienen muchísima autonomía en sus decisiones de inscripción. Como leemos en esta cita de un técnico de un distrito educativo, dice: hay algunas escuelas o directores que tienen sus propias normas y reglas internas y es posible que no todos den al mismo tiempo a los estudiantes para que traigan sus documentos. Puede que haya un periodo establecido acorde a las reglas de la ley educativa, pero no se sigue. Ellos no cumplen con eso. Así que podemos ver que obviamente no son todos, pero si un director o un docente quiere excluir, tienen el espacio para hacerlo, creando barreras a nivel de las escuelas.
También, docentes y directores faltan el conocimiento y apoyo necesario para hacer un apoyo para sus estudiantes indocumentados y migrantes. Enfrentan barreras en comunicándose con padres creol hablantes. No existe ningún programa del Estado para educar adultos en español y ni existe apoyo para estudiantes creol hablantes dentro del sistema educativo. Así que se crean muchísimas brechas entre los padres y los docentes. También reportan que muchos maestros reportan que usan una estrategia de presión para presionar a los estudiantes indocumentados para traer sus documentos. Reportan que dicen a los padres que no se puede inscribir un niño sin un documento, aun si estos mismos maestros saben que sí se puede inscribir a ese niño. Los maestros reportan que usan esa estrategia porque creen que es la única manera para que los padres traigan sus documentos a la escuela. Pero en realidad lo que pasa es que muchas veces esto crea un ambiente muy negativo para esos estudiantes y crea un incentivo que no regresen a la escuela. También al nivel de los centros educativos hay una gran falta de información correcta sobre los derechos de estudiantes indocumentados específicamente y sobre los procedimientos para ese grupo de estudiantes. Cuando se pregunta a los docentes que los técnicos de su distrito educativo les habían dicho sobre la inscripción de estudiantes indocumentados, un 33% reportan que no habían recibido ninguna información de su distrito educativo. Y un 33% reportan que el distrito educativo les había dicho que los estudiantes sin documentos no pueden registrarse o que necesitan documentos para el 8º grado. Los dos, ¿cuáles son incorrectos? También, cuando se pregunta si a los docentes, si los estudiantes pueden inscribirse en el sistema electrónico sin documentos, solo un 2 de un 18 que respondieron reportan que sí. Y cuando se preguntan a directores y docentes si saben del programa del Ministerio de Educación que apoya a estudiantes indocumentados, solo 1 de 35 quienes respondieron mencionó el programa. Así que esto indica que aun cuando las políticas necesarias existen o cuando los programas de apoyo existen, no hay la información necesaria al nivel de las escuelas. Ahora también considerando la comunidad escolar. Uno de los retos más grandes a nivel de las escuelas y las familias es la falta de conocimiento de derechos. Las familias no saben hasta cuándo pueden estudiar y si pueden inscribir como migrante o como estudiante indocumentado. Esto en el ámbito de mucha discreción y mucha autonomía al nivel de los docentes significa que estas familias no pueden abogar para sus derechos en la escuela. También siguen casos de racismo explícito y discriminación contra estudiantes haitianos y estudiantes de ascendencia haitiana en las escuelas públicas. En adición, para estudiantes en un estatus irregular de inmigración o estudiantes sin documentos, corren el riesgo de estar parados en algún chequeo militar y estar deportados. Y Human Rights Watch sigue encontrando casos de deportaciones a Haití sin juicio justo y sin ningún proceso. Así que esto, riesgo de deportación y falta de libertad de movimiento, significa que esos estudiantes no pueden viajar para oportunidades y no pueden realizar su derecho a una educación libre de miedo. En adición, más que la mitad de los maestros entrevistados reportaron que uno de los retos más grandes para sus estudiantes migrantes fue la necesidad de moverse para trabajar. Un 73% de los migrantes haitianos en la República Dominicana trabajan en el sector informal. Así que cuando las familias tienen que moverse para buscar nuevo trabajo, tienen que retirar a los niños de la escuela, creando una falta de consistencia en su educación. Y todo esto y más influye en la motivación de estos estudiantes, la cual que está también afectada por bullying, por la incertidumbre de no saber
hasta cuándo van a poder estudiar o si van a poder... Un ratito, Nicole, un segundo. Estamos escuchando un ruido atrás, así que quería pedirle a las nuevas personas que se han conectado, disculpa por interrumpirte, que se han conectado que por favor pongan mute a sus micrófonos. También había una guagua que acabo de pasar por... Ok. Que también puede ser que... Entonces tal vez venía de tu lado. Ok, disculpa, lo que pasa es que estaban comentando aquí que había ruido ambiental. O no sé, Sí. pero Como ya pasó, comentario, entonces podemos continuar. O Felipe, no sé. yo cualquier cosa estoy viendo aquí los micrófonos que se activan y los estoy muteando cuando es posible, pero parece que el ruido viene desde el mismo micrófono de Nicole. Ok. Cualquier cosa aquí, dentro de lo posible, lo voy a silenciar. Ok, gracias. Disculpa, Nicole, puedes continuar. Discúlpame. Ok, entonces, como estaba diciendo, todo esto impacta la motivación de estos estudiantes, lo cual que está también afectada por el bullying, la incertidumbre de no saber hasta cuándo pueden estudiar o si van a poder recibir certificación y la falta de capacidad de obtener información concreta sobre estos y la falta de oportunidades que existen para estudiantes sin un estatus migratorio regular o sin documentos. Como vemos en esta cita de un maestro, lo cual representa muchas de las percepciones de maestros y estudiantes entrevistados en el curso de ese estudio, lo que el no tener documentos casi no le va a ver leer nada al estudiar. Hay que tener documentos para poder ejercer tu carrera. Muchos de ellos vienen a la escuela, cumplen, son inteligentes, pero es el problema, la documentación. Así que con todo esto en mente, todas esas barreras que hemos presentado, ¿qué se puede hacer para aumentar la inclusión en Dominicana? Una estrategia que está usando algunas organizaciones no gubernamentales son talleres con docentes y directores para concientizarlos, uno, sobre los derechos de sus estudiantes migrantes y sus estudiantes indocumentados, y segundo, para concientizarlos sobre los procesos de documentación, para que ellos también puedan servir como un fuente de apoyo, un fuente de información para sus estudiantes indocumentados específicamente. También una estrategia que va mano a mano con eso son docentes y directores como defensores. A través de ese estudio se han encontrado casos de directores que estaban viajando al distrito educativo para asegurar que sus estudiantes estaban inscritos, o directores que estaban trabajando directamente con las familias. Así que muchas veces esos directores y docentes son el único punto de contacto que estas familias van a tener con el sistema educativo. Así que incentivarlos para actuar como defensor tiene muchísimo poder para aumentar su inclusión. También existe un programa de documentación en el Ministerio de Educación que trabaja con familias indocumentadas para apoyarles a conseguir sus documentos. Sin embargo, ahora este programa solo trabaja con niños dominicanos y no trabaja con niños haitianos ni con niños de ascendencia haitiana que tienen ese acta de nacimiento extranjero. Así que eso implica que no está teniendo el efecto necesario. Y para tener ese impacto, hay que expandirlo para incluir a esos estudiantes también. También existe un programa para reportar exclusión, a través de lo cual las familias pueden reportar exclusión a su distrito educativo y al Ministerio de Educación. Pero, como estaba mencionando anteriormente, aun cuando se reporta esta exclusión, no hay ninguna consecuencias explícitas, así que para realmente tener impacto, ese programa hay que desarrollar consecuencias y hay que cumplir con eso. Que es la esperanza, con el uso de estas estrategias y otras, podemos asegurar que niños indocumentados e inmigrantes en la República Dominicana pueden realizar su derecho pleno a la educación. Gracias. Muchas gracias, Nicole, por tu presentación. Hemos aprendido mucho sobre el derecho a la educación en República Dominicana de las personas haitianas. Y ahora le quiero dar pase a Milena y Cristina, que van a hacer la presentación sobre
inclusión en educación de venezolanos en Colombia. Buenos días, mi nombre es Cristina Escobar y estoy acompañada de mi colega Milena Montoya. Vamos a presentar una contribución que hicimos al GEM Report sobre inclusión y educación de migrantes venezolanos en el sistema educativo colombiano. Este es el resultado de un acuerdo interagencial entre UNESCO París y el PNUD Colombia, en donde participamos 3 consultoras, Ariana Ortiz, que no está con nosotros, Milena y yo. Un poco pues el contenido, pues vamos a decir, pues el alcance del estudio fue analizar los desafíos estructurales y factores determinantes de la garantía del derecho a la educación inclusiva, equitativa, de calidad para niñas, niños y jóvenes migrantes de Venezuela en el sistema educativo de Colombia. Vamos a caracterizar la población venezolana, los migrantes venezolanos en Colombia. Vamos a hablar un poco sobre los marcos legales y las políticas. El tema principal del estudio lo vamos a abordar, es gobernanza y financiación, y vamos a hablar de otros elementos que analizamos en el estudio y al final daremos unas conclusiones y recomendaciones. Pues, la metodología que utilizamos participamos en un diseño metodológico del estudio en el cual se definió como tópico central de análisis, gobernanza y finanzas, y sustentado en el imperativo de garantizar el derecho a la educación y su trayectoria en el sistema educativo de los colombianos. Hicimos una revisión de escritorio, una recolección de fuentes primarias y secundarias, y se hizo un análisis con enfoque de objetivos de desarrollo sostenible, enfoque de derechos y un enfoque territorial. Es importante establecer que recopilamos pues, información de 19 fuentes, entidades de gobierno nacional, gobierno local, cooperación, ONGs y academia y comunidad también. Ahora vamos con la caracterización sociodemográfica y educativa. En Colombia es uno de los países que más ha recibido migración proveniente de Venezuela. Han llegado aproximadamente 1.488.373 personas provenientes de Venezuela. Esto es con corte de noviembre de 2019. El 50.45% de estos migrantes tienen un estatus migratorio regular y el otro 50% tienen un estatus migratorio irregular. Se han distribuido de manera geográfica en diferentes partes de Colombia, pero los centros mayoritariamente están en Bogotá, la capital de Colombia, en norte de Santander, que es frontera con Venezuela, Antioquia, Atlántico y La Guajira. Bueno, pues todos igual saben las diferentes causas de por qué se ha dado la migración, pero pues resaltamos que de un estudio que pues hay muchas causas, pero entre estas las personas dicen la inseguridad, la desesperación y el hambre son una de las causas por las que los venezolanos están migrando pues a diferentes partes del mundo, entre estos Colombia. De acuerdo con una encuesta del DANE, el 14% de los migrantes que están llegando son niños, niñas entre los 0 y los 18 años. Esto es importante porque el estudio, aunque bien se centra como en el acceso, en la garantía del derecho a la educación, tanto primaria, secundaria como superior, pues se centró mucho el estudio en el acceso a la educación, en la garantía del acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, un poco como el contexto, pues la mayoría de las familias que están migrando tienen la mayor tasa de desempleo en este momento de Colombia. Entonces, de acuerdo con un estudio del DANE, de julio de 2018 a julio de 2019, se muestra que la tasa del desempleo de los migrantes que acaban de llegar a Colombia, es decir, que hace menos de 12 meses migraron a Colombia, es del 19.2%. Estos son 9 puntos más altos que la tasa de desempleo del país. Ahora, pues esto era un poco como el contexto y vamos a ir como al marco legal y las políticas y entonces es clave que entendamos que de acuerdo a la Constitución de Colombia, de acuerdo a todos los tratados de derecho internacional que Colombia
hace parte y de acuerdo a diferentes leyes, decretos, resoluciones, políticas y planes, el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en Colombia es un derecho fundamental. Y el Código de la Infancia y la Adolescencia establece que, sin importar la nacionalidad, todos los niños en Colombia tienen derecho a una educación de calidad y gratuita. Entonces, esto es clave porque a pesar, o sea, han llegado un montón de inmigrantes, pero Colombia, pues por ley y por cuestión de derechos fundamentales, tiene que garantizar, el Estado colombiano tiene la obligatoriedad de garantizar el derecho a la educación. Y adicionalmente, pues el derecho a la educación no se traduce simplemente al derecho de acceder a un colegio, es un derecho, es una educación que pues, todos los migrantes, todos los niños y adolescentes tienen que recibir una educación de calidad. La Corte Constitucional se ha pronunciado en de diferentes maneras y en diferentes momentos y ha establecido que el derecho a la educación debe ser asequible, accesible, adaptable y aceptable. Entonces, una vez partiendo de esto, entonces tenemos que, bajo pues, el marco legal del país establecido que el Estado colombiano tiene el mandato de garantizar el derecho integral a una educación de calidad de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes sin importar su estatus migratorio y promover la inclusión de los migrantes en la oferta de la educación superior. Este derecho de la educación debe reconocer la diversidad, la inclusión de personas con discapacidad y debe evitar cualquier tipo de exclusión y o discriminación. Ahora bien, obviamente, traducir esto a la práctica, pues ahí se empiezan a ver cuáles han sido las barreras y cómo Colombia, que igual es un país que no está acostumbrado a recibir migrantes, empieza a dar toda una adaptación de sus normas para recibir a los migrantes y garantizarles el derecho a la educación. Entonces, por un lado, aunque como dije, no se necesita un estatus migratorio regular para poder acceder a un colegio, una de las formas que Colombia ha ido adaptándose para tratar de garantizar al 100% los derechos de los migrantes es a través de la flexibilización de la política migratoria. Entonces, para eso, bueno, aparte de que existen diferentes migrantes que han llegado en diferentes momentos, que cuentan con visas de trabajo o con cédula de extranjería, Colombia adoptó el permiso especial de permanencia, que pues se llama el PEP. El PEP no se le ha dado a todos los migrantes, pues se han dado diferentes olas, se ha expedido por 3 momentos. Es un permiso que tiene una vigencia de 2 años, solamente tienen que acreditar haber entrado a Colombia de manera regular, es decir, con un pasaporte, y se les ha dado un permiso especial de permanencia. Esto se dio tanto a migrantes que entraron de manera regular como a migrantes que entraron de manera irregular, pero ha sido momentáneo, no se le ha dado a todos los migrantes. Pero bueno, con este permiso, los migrantes, además de poder acceder a la oferta educativa, se les garantiza, tienen derecho a acceder al sistema de salud, pueden acceder a oportunidades laborales, porque pues esto se traduce en ser migrantes con un estatus regular. Que como digo, esto es importante porque además de tener acceso, es importante garantizar todo un componente, aparte de la educación, que es la salud, la recreación y todo eso. Entonces, bueno, también ha habido un régimen especial excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento. Esto en cuanto los migrantes que están de manera irregular no podían acceder, sus hijos no podían acceder a la nacionalidad porque no podían validar que tuvieran una residencia en Colombia. Esto ahorita cambió, existe una ley y los hijos de migrantes, sean bien regulares o irregulares, tienen derecho a acceder a la nacionalidad por nacimiento de Colombia, y esto lo que hace en el derecho a la educación es que pues tengan, además de poder acceder a las escuelas, pues tengan todos los demás derechos garantizados y así como el mínimo vital. Y adicionalmente está la tarjeta de movilidad fronteriza, que esto es importante porque muchos migrantes que viven en la frontera con Venezuela han podido acceder diariamente a escuelas y a colegios que están de los municipios fronterizos.
Bueno, esto es como una manera de que Colombia ha tratado de ir más allá y no solamente permitir el acceso, sino tratar de garantizar un derecho pleno a la educación. Evidentemente, todavía, como dijimos las cifras, el 50% de los migrantes en Colombia aún no tienen un estatus migratorio regular. Adicionalmente, a pesar de que la ley y la Constitución establece que todos niños, niñas y adolescentes, sin importar su nacionalidad, se les debe garantizar el derecho a la educación, en la práctica existían millones de barreras jurídicas que hacían que fuera casi que una tarea imposible, porque los colegios estaban obligados a reportar la situación migratoria de los estudiantes, y si no los multaban. Entonces esto ha sido como cada barrera que se ha identificado hay un cambio normativo. Entonces, como igual después en el informe van a encontrar más a fondo todos los cambios normativos y cómo ha sido ese ajuste, pero en el 2018 se expidió la circular 016. Eso lo expide tanto Migración Colombia con el Ministerio de Educación de Colombia, y ahí hay un instructivo para la atención de todos los niños, niñas y adolescentes procedentes de Venezuela en los establecimientos educativos. Esto lo que hace es como explicar todos los cambios normativos prácticos para que los migrantes regulares o irregulares puedan acceder a las instituciones educativas. Entre estos se establece que se debe registrar a todos los migrantes en una plataforma donde se registran todos los extranjeros, pero sin importar si son o no regulares. Se crea otra forma de registrar a los menores, de matricular a los menores en las instituciones educativas, a los menores que son irregulares y no cuentan con visas o permiso especial de permanencia. Se crea el número NES y se establece que todas las estrategias de permanencia, como son el transporte o la alimentación escolar, no se va a determinar si para nacionales solamente colombianos, sino que aplica también para nacionales venezolanos. Adicionalmente, existen todavía diferentes barreras no para el acceso, sino para dar un acceso, para garantizar un derecho efectivo a la educación. Por ejemplo, en este momento los niños migrantes no se pueden graduar del colegio, es decir, no pueden ser promovidos y no pueden entrar a educación superior, ya que no pueden acceder al título de bachilleres, y esto en cuanto no han podido recibir los resultados de la prueba de promoción que se llama el examen saber. Adicionalmente, existen, digamos, barreras de permanencia, ya que por más de que se trate de garantizar el acceso a la educación, los niños y adolescentes y niñas migrantes que no tienen un estado migratorio regular, pues esto se traduce en vulnerabilidad, ya que no están pudiendo acceder a servicios de salud, no están pudiendo acceder a servicios de recreación, y sus familias tampoco están pudiendo tener un mínimo vital porque no pueden acceder a oportunidades laborales formales. Entonces es muy importante que, por más de que el acceso esté garantizado, todavía tenemos muchas barreras legales para acceder, para que los jóvenes tengan un derecho a la educación. Finalmente ya Milena va a continuar. Bueno, teniendo este marco normativo de presente, nosotros buscamos ahondar en el tema principal de gobernanza y financiación, porque esta es la base para poder garantizar el acceso a una educación de calidad y por ende el derecho a la educación de calidad. Acá es importante tener en cuenta que unas premisas para el análisis de la gobernanza y la financiación, y es que Colombia es un país de fuertes inequidades y brechas
no solamente en materia educativa, sino en términos de ingresos y otras inequidades. Es decir, que toda esta población migrante que está llegando al país, lo que estamos viendo y lo que se está presentando es que se están acentuando los problemas estructurales que ya tiene Colombia. ¿Sí? Si bien hay municipios con unas condiciones educativas que han venido mejorando sustancialmente, hay otros municipios que coinciden con los que tienen menor capacidad institucional, los departamentos más pobres y vulnerables del país, en donde todas esas capacidades institucionales y esas debilidades de la educación de calidad se acentúan y, digamos, son mucho más fuertes con la llegada de la migración venezolana. Entonces es fundamental tener eso en cuenta también, que si bien los recursos en educación han venido aumentando en el país, la escasez de recursos para el sector es tangible, ¿sí? En todos estos departamentos se nota que en los colegios hay deficiencias importantes en materia de dotación, infraestructura, formación docente, todas las áreas asociadas a una educación de calidad. Entonces la migración llega y lo que encontramos es que llega pues a sumarse a todos estos problemas estructurales que ya tiene el país. Queremos resaltar estos 4 factores relevantes que encontramos en el estudio, pero hay otros, como ha dicho Cristina, y hay otra evidencia ya más detallada, que son 1, acceso y permanencia; 2, capacidades institucionales y coordinación; 3, recursos y financiamiento; y evidencia y toma de decisiones. En acceso y permanencia, 3 aspectos. Primero, el incremento en el acceso. Como le decía Cristina, al sacar la circular 016, que flexibiliza el acceso de los colombianos, hay un logro contundente y digamos que es la base para garantizar ese derecho a una educación, y es que los niños ya efectivamente se pueden matricular en el sistema educativo colombiano sin tener un documento y sin tener un estatus regular en Colombia. Esto es evidente, lo pueden ver acá en esta gráfica. En noviembre del 2018, que es cuando se comienza a hacer el registro en el sistema de información, tenemos 34.030 niños. A noviembre del 2019, las niñas y niños matriculados en Colombia son 207.259 niños. Es decir, ese aumento sustancial no se hubiera podido dar si no se hubiera dado una flexibilización del acceso en Colombia. Sin embargo, identificamos también que hay unas barreras pues muy fuertes en materia. Bueno, esta es la población, como ustedes, voy a pasar un poco rápido porque ya estamos cortos del tiempo. La mayoría de estos niños se están concentrando en primaria y secundaria, y vemos que media, que es donde están los niños y niñas adolescentes provenientes de Venezuela, pues esa cobertura es mucho más baja, pues asociado también a las condiciones con las que viene esta población, a las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, desempleo, trabajo infantil y etcétera, que esas también las analizamos en el estudio. ¿Qué sucede acá? El Ministerio de Educación implementa una ruta educativa para la atención a los migrantes venezolanos. Esa ruta educativa se busca transferirla a todos los municipios y departamentos del país para que se eliminen las barreras. En la ruta, principalmente lo que se busca es que los niños puedan acceder sin ninguna barrera, sin ningún freno. ¿Pero qué encontramos? Encontramos 3 aspectos principales. 1, el tema de los cupos está obstaculizando el acceso. O sea, hay déficit de cupos en muchos municipios. 231 municipios del país están por encima del promedio de lo que representa la matrícula de venezolanos en el total de Colombia, que es un 2%. Y hay municipios fronterizos que están en un 30% de matrícula de venezolanos, el primero, que es un municipio fronterizo del norte de Santander, hay otro con 17%, vemos municipios de 8, 10%, es decir, en unos municipios con bajas capacidades, donde llega una llegada masiva de población migrante, esto acentúa los problemas ya propios de calidad de la educación en esos municipios. Entonces, el primer freno que encuentran los niños venezolanos son los cupos. La segunda barrera que se encuentra es la disponibilidad de documentación. Tenemos el número educativo que establecen las secretarías, que es el NES. El 70% de los niños que se están matriculando en Colombia lo están haciendo con este número. Es decir, el 70% no tienen ningún documento. Otro aspecto importante es que el ministerio establece que hayan unas pruebas de nivelación que son parte de las secretarías de educación y que dependen de las instituciones directamente. Pero estas pruebas no tienen aún ningún procedimiento, protocolo, etc. Entonces hay que mejorar esos procedimientos porque la prueba puede ser un obstáculo para que los niños ingresen al grado en el que deben estar y asimismo para que los niños puedan
digamos, promoverse de un grado a otro y puedan ser acogidos realmente en condiciones de una debida integración en las instituciones educativas. Adicionalmente, en el acceso a la educación superior, lo que ya mencionaba Cristina, ahí principalmente es el tema del apostillaje. El apostillaje no se está dando en Venezuela. Entonces, si una persona viene a querer estudiar y continuar estudios de educación superior en Colombia, no lo va a poder hacer porque sus títulos no están apostillados, y la convalidación es un proceso realmente pues que requiere ser más efectivo y más rápido, pero es un proceso que tiene demasiadas particularidades, que acá en Colombia pues se encuentra con unas barreras también de normatividad y de acuerdos entre los diferentes sectores y que manejan el tema de la educación superior. Entonces, en materia de acceso tenemos esas barreras. Otra muy importante a notar que la analizamos en el estudio es la desescolarización. No sabemos realmente cuántos niños están desescolarizados. Hay algunas estimaciones que van por el orden del 40%. En algunas entrevistas nos dijeron que casi serían el mismo tanto que están matriculados. Estarían desescolarizados, y esa desescolarización está unida también a todo el tema de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de esta población. Destacamos algunos casos importantes de organizaciones de cooperación que están trabajando para mitigar la desescolarización de los niños y para poder ofrecer también espacios transitorios educativos a los niños que están en tránsito en el país. En materia de capacidades institucionales, resaltarles que Colombia pues es un país de debilidad en capacidades institucionales. Se está buscando fortalecer esas capacidades institucionales, pero es necesario mejorar la interlocución entre el nivel nacional, entre el nivel local, y el ministerio tiene una serie de demandas en materia de gestión del bienestar, gestión de la permanencia y gestión del acceso a esta población. En materia de recursos y financiamiento, destacamos que hay un documento orientador de la política colombiana que salió en el 2018, que establece unas líneas de acción y unos recursos. Sin embargo, aún no se tiene resultados, digamos, informes confiables y digamos que den cuenta de los resultados de la puesta en marcha de estas acciones que genera el COMPES. En la inversión es muy importante tener en cuenta que la mayoría de la inversión, la gran parte, casi toda la inversión, es una inversión del gobierno colombiano. La inversión que se está dando en recursos es una inversión del Estado colombiano. La inversión en recursos que se ha podido lograr de la cooperación no supera el 2-3%. Se requieren 114 millones de dólares, fue la inversión de este año. Ha sido más la inversión del año 2019 por parte del sector público, y se estima que se requieren 160 millones de dólares para continuar atendiendo en el sector educativo a la población migrante, y esos recursos pues son recursos que no existen en su totalidad, son recursos que se deben financiar, que se debe afianzar la cooperación para que la crisis migratoria que hay en Colombia, digamos, sea más, esté más en la atención de todo el mundo. Por último, en tema de evidencia y toma de decisiones, tenemos el análisis de los indicadores educativos. Hay muy poca información, solamente está la información del registro de matrícula y la información un poco de la inversión que se está dando asociada a esta matrícula. El llamado es a mejorar esa información, a tener mayor información a nivel de gestión y a nivel de resultados, y también información que nos permita hacer un análisis de género y un análisis de inclusión en otras condiciones. Creo que el tiempo ya está al límite, pero les voy a mostrar acá los otros elementos de análisis que nosotros tuvimos en cuenta. Fue en materia de currículo y materiales pedagógicos. Hay un tema de flexibilización de ese currículo para lograr incluir otros contenidos que sean más afines, digamos, a la cultura de estos niños, a los requerimientos que están trayendo las niñas y niños venezolanos. Hay una nivelación curricular que también es importante tener en cuenta que no se está dando, o sea, no hay herramientas, ni mecanismos, ni protocolos para hacer nivelaciones curriculares en las instituciones educativas, y hay un llamado por afianzar la educación para la ciudadanía y la educación socioemocional. Más que trabajar específicamente el tema de la xenofobia, por ejemplo, en el país, y el rechazo a los migrantes, una de las conclusiones de nuestro estudio es el llamado a fortalecer la educación ciudadana en el país desde sus bases, para que tengamos un énfasis en valores y competencias socioemocionales y podamos recibir, digamos, integrar debidamente a la población venezolana. Los educadores, hay crisis de capacidad instalada en el sector y hay muchas necesidades de formación docente. En las escuelas encontramos todas las debilidades estructurales asociadas a las escuelas, y también un llamado a la educación socioemocional y ciudadana. Es importante también tener en cuenta que en Colombia la escuela
a raíz de los problemas que nosotros tenemos asociados con el conflicto armado, la pobreza y la vulnerabilidad, la escuela se convierte en un espacio protector de estos niños, un espacio que los aísla, digamos, de poder ser reclutados por el conflicto, de poder ser víctimas de agresiones, de abusos. Entonces la escuela, además de tener, digamos, la misión de lograr el derecho a la educación, es un espacio protector y por eso se debe tratar de afianzar el ingreso de los niños desescolarizados a la escuela. Y en materia de comunidades tuvimos la oportunidad de entrevistar a beneficiarios de algunos proyectos de cooperación y realmente los problemas más graves están asociados con las condiciones de vida de esta población. En la medida en que podamos tener una acción multisectorial, intersectorial, garantizar mejores condiciones de empleo, de salud para la población migrante, asimismo vamos a poder mejorar las condiciones de acceso en el sistema educativo de los niños. Finalmente, los casos de éxito se los dejamos para que ustedes los tengan, las personas que quieran más información. A lo largo del estudio nosotros fuimos presentando diferentes casos que encontramos de éxito de organizaciones, de cooperación internacional que están buscando salvaguardar los derechos de los niños y buscando, digamos, promover un énfasis más integral de la educación en el país. Finalmente, como conclusiones y recomendaciones, vamos a pasarlas rápidamente para que ustedes las tengan presentes. En primer lugar, el estudio nos permitió tener como hallazgo que se requiere una estrategia educativa para niños y adolescentes migrantes. No hay una estrategia como tal, existe la ruta de atención, pero no hay una estrategia integral que asegure una respuesta mucho más profunda y compleja, centrada en superar aceleradamente las barreras estructurales que existen, y se pueden considerar los casos exitosos que se están dando ya desde diversas organizaciones. Es necesario focalizar recursos a los municipios más pobres y acompañar la gestión institucional de estos municipios más débiles que están en el país y que están recibiendo los niños migrantes. Es necesario un aumento de recursos. La crisis migratoria está siendo financiada con recursos de los colombianos y es un grave error catalogar a Colombia como un país de ingreso medio, porque esto restringe la ayuda internacional que puede llegar al país. Entonces es preciso aumentar el apoyo internacional sobre la base de una prolongación de la crisis. Los migrantes espera, ya hay análisis, que estén en Colombia de 7 a 10 años. Y la migración, hay cifras que dicen en este momento estamos en 1,5 millones, puede llegar a ser de 4 millones de población migrante venezolana. Así existen también, es necesario mejorar la regularización de los migrantes. Ya Cristina mencionaba que hay una buena cantidad de migrantes irregulares. Necesitamos que se acelere la expedición del PEP educativo y garantizar los demás derechos de acceso a los servicios sociales del país de esta población migrante. Tenemos también como conclusión la necesidad del PEP educativo para que los niños puedan tener su título, se puedan graduar, y también porque no sabemos qué sucede cuando un niño se moviliza o una niña se moviliza de una región a otra. Con ese número único de la Secretaría, el niño se puede movilizar, pero también puede perder, digamos, su historial de lo que ya estudió, etc. Y la desescolarización en una sociedad como la colombiana, en la cual se evidencian condiciones y riesgos latentes de trabajo infantil, reclutamiento forzado, explotación sexual y comercial, violencia, abandono y descuido de la niñez. Debemos volcarnos como sociedad a la protección de los niños y a la escuela como un escenario de encuentro, formación y alerta para la prevención y protección de estos fenómenos. Es decir, esa es una alerta clarísima que hay en el país. Hay una cantidad de niños muy importante en las calles, desescolarizados, acompañando a sus padres, digamos, en la mendicidad. Ahí están los temas, yo creo que dejémoslo ahí porque... La convalidación, la transición del gobierno, la información, el rol de cooperación y las experiencias. Ahora quisiera invitar a Paula para que nos presente el panorama regional. Bueno, primero que todo, un saludo a todos. Mi intención es comentar, el objetivo de esta presentación es comentar muy brevemente algunos elementos que presentaron las colegas anteriormente, pero además incorporar algunos elementos de carácter regional que me parece relevante destacar, ¿no? Primero quiero hacer eco de algunos comentarios que hicieron las ponentes anteriormente sobre la complejidad de los movimientos migratorios y cómo esto afecta los procesos de inclusión educativa. Y quisiera hablar de 3 tendencias globales que ejemplifican que si bien
La movilidad es un fenómeno que la gente busca homogenizar, es decir, movimientos transfronterizos que se caracterizan de determinada manera. Quisiera destacar 3 tendencias que afectan y diferencian los procesos de inclusión educativa, ¿no? En primer lugar, quisiera hablar de la consolidación de América Latina y el Caribe como una región de tránsito-destino. Si bien podemos observar que los tipos de movimientos en la región se mantienen, es decir, todavía tenemos emigración al exterior de la región, tenemos inmigración de ultramar, y tenemos además intercambios regionales, este último movimiento hoy día representa el 63% de la movilidad en nuestra región. Lo que sin duda modifica algunas características anteriores, pero además consolida a América Latina como lugar de destino de poblaciones caribeñas, por ejemplo, como el caso de República Dominicana, Haití y Cuba, pero también ilumina algunos desafíos de inclusión, como por ejemplo el idioma en el caso de Haití, ¿no? En segundo lugar, me gustaría hablar del proceso de migración venezolana, que si bien se ha descrito de manera muy completa en la presentación anterior, creo que es relevante mostrar que este tipo de movimiento ha agregado algunos elementos de carácter de movilidad pendular, como llamamos, ¿no? Es decir, niños y niñas que se trasladan de un país a otro para asistir al colegio, como es el caso de el corredor humanitario de Colombia con Venezuela, pero que además modifica las trayectorias educativas y en ocasiones las interrumpe, ¿no? Y en tercer lugar, me gustaría hablar mencionar los procesos de migración desde Centroamérica, particularmente desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia Estados Unidos, que ha derivado en un número neto de migración negativa para esos países, pero que además ha significado la consolidación de movimientos de jóvenes, niños y niñas no acompañados, ¿no? Y eso agrega una nueva complejidad a la posibilidad de inclusión educativa en el país de destino, sobre todo cuando el tránsito dura muchas veces más de un año, ¿no? Solamente menciono estos 3 elementos porque caracterizan una forma de movimiento que después tiene consecuencias en el ingreso, acceso, permanencia e incluso culminación de estudios en los países de destino o de acogida, ¿no? Para continuar, quisiera plantearles 3 áreas prioritarias que hemos definido desde la UNESCO, que creemos consolidan los desafíos más importantes de nuestra región, pero además porque creo que se condicen muy bien con las presentaciones anteriores, ¿no? Este es un ejercicio de tratar de englobar conceptualmente algunos desafíos muy específicos y algunos de carácter más estructural, ¿no? En primer lugar, las panelistas hablaron de manera muy precisa sobre tema de acceso, permanencia y culminación de estudios, pero me gustaría señalar, sobre todo porque el caso planteado por Nicole es muy ilustrador en esto, ¿no? El vínculo entre regularidad migratoria e inclusión educativa, ¿no? A veces nos cuesta precisarlo porque son sectores gubernamentales muy diferenciados, pero que en este punto en particular confluyen y tienen consecuencias a gran escala en el caso de inclusión educativa. Si bien es posible a nivel regional ver algunas iniciativas específicas de tránsito hacia la regularidad migratoria, como es el caso del permiso especial de permanencia mencionado por las colegas de Colombia, o como el caso de la visa de niños y adolescentes en el caso de Chile. Estas soluciones no son soluciones permanentes de residencia y muchas veces afectan los procesos de inclusión educativa, si bien no siempre en acceso, porque hemos visto a nivel regional una universalización del acceso a la escuela, sí vemos problemas en los procesos de permanencia, culminación o continuación de estudios a nivel superior. Y ahí creo que es importante considerar que muchas veces, aunque el acceso está garantizado, tenemos importantes dificultades para garantizar la obtención de becas, el acceso a los programas de alimentación escolar, a los beneficios complementarios como transporte o materiales de enseñanza y aprendizaje. Y todos estos elementos muestran el vínculo ineludible entre regularidad y inclusión educativa, ¿no? Y que además quiero mencionar algunos elementos que tienen que ver con educación superior. Muchas veces niños que han accedido sin problemas y han registrado su trayectoria educativa en las escuelas no logran acceder a educación superior por precisamente no tener un número que se ejemplifique en un permiso de residencia para poder justificar la continuación, ¿no? Eso en materia de acceso, permanencia y culminación. Pero además las colegas fueron muy explícitas en mostrar elementos de planificación educativa, ¿no? Que la movilidad afecta a territorios de manera diferenciada, tenemos solicitudes de matrícula
que obviamente no son homogéneas en el territorio, sino que se concentran en zonas de frontera o en las capitales de las ciudades, perdón, en las capitales de los países, y que desafían cosas muy tradicionales de nuestros sistemas educativos, como son los sistemas de información y gestión educativa, ¿no? Estos sistemas, si bien se han ido moldeando, como muestra el caso de nuestras colegas que mencionan una renovación del sistema educativo en Colombia, o el caso del sistema de gestión educativa en Chile, como lo es el CIGE, sin duda la información educativa para tomar decisiones es un elemento fundamental. Y tenemos países que todavía no han iniciado un sistema de renovación de sus sistemas de información y gestión educativa, que les permitiría eventualmente poder abordar el problema de la matrícula distribuida en el territorio, o poder conectar, y esto es un elemento fundamental en contextos de movimientos a gran escala como el de Venezuela, espacios no formales de educación con el sistema formal. El contexto de requerimiento de demanda que ha crecido de manera exponencial en los últimos años nos muestra que se han ido creando, gracias a la cooperación internacional, espacios transitorios, intermedios, que no son de carácter formal, pero que requieren ser conectados en el futuro con los sistemas educativos nacionales. Y la información es fundamental para tomar decisiones en relación a esa conexión, ¿no? La segunda área prioritaria que me gustaría presentarles, y creo que coincide de manera perfecta y se inspira muy bien en lo comentado por las colegas, tiene que ver con entornos educativos y sociales inclusivos como condición fundamental para la inclusión plena en el sistema nacional, ¿no? Hemos visto la emergencia de prácticas xenofóbicas, discriminatorias, racistas, en múltiples contextos en sociedades de acogida, incluso en contextos que tradicionalmente habían estado acostumbrados, entre comillas, a la migración internacional, como en el caso de Costa Rica. Hemos visto la emergencia de algunos casos de discriminación a gran escala, y creo que eso es una señal de alerta para nosotros quienes trabajamos en educación, ¿no? Las consecuencias de la discriminación, el racismo, la xenofobia en contextos educativos son múltiples, y son capaces incluso de eliminar los elementos protectores de la educación. Son capaces incluso de truncar trayectorias educativas completas, ¿no? Y en ese sentido, quisiera señalarles muy brevemente una investigación en Colombia a nivel local, que muestra la existencia de sintomatología depresiva clínicamente significativa en el 20% de niños y niñas que estaban asistiendo a la escuela en ese contexto, ¿no? Yo creo que esto nos evidencia la necesidad de abordar el bienestar socioemocional en nuestra respuesta educativa de las personas en situación de movilidad, pero además de equipar a nuestros sistemas en herramientas que permitan a docentes abordar y en el fondo enfrentar esta situación, ¿no? Como continuación de este estudio, los resultados además mostraban que el 48% de los encuestados siente angustia, ansiedad y tristeza frecuente, ¿no? Estudios además complementarios en esta área nos muestran que existen formas que son subyacentes dentro de la escuela, donde parece ser no obvias expresiones de discriminación, pero que operan a nivel de aula, y que resulta importantísimo que lo abordemos en estas discusiones, que si bien son globales, requieren algún grado de especificidad, ¿no? Y todas estas reflexiones nos levantan preguntas sobre, lo mencionaba la colega de Colombia, aceptabilidad de nuestra respuesta, ¿no? Si es pertinente y además de pertinente, de calidad. Algunos estudios regionales que hemos elaborado nos muestran desafíos asociados a, en primer lugar, ausencia de prácticas pedagógicas que promuevan el diálogo intercultural. Y acá me detengo porque vi algunos comentarios durante el webinar que hacían referencia a esto, ¿no? Y que es un elemento central. El segundo elemento de desafío tiene que ver con ausencia de formación docente. No podemos esperar o exigir al docente o a la docente que responda si no ha sido en ningún momento equipado de herramientas para hacer frente a esto, ¿no? Y acá tiene que ver con que históricamente asignamos a los docentes un desafío que es enorme, pero que sabemos que en el aula se viven de una expresión bastante distinta, ¿no? Sobre eso, además, falta de estrategias que promuevan la flexibilidad curricular. Nuestros currículums están diseñados para la población nacional, y eso nos pone un desafío de flexibilidad, no solamente frente a la población en situación de movilidad, sino a toda la diversidad que tenemos hoy día en nuestras aulas, ¿no? Y que excede con creces, en el fondo, solamente a niños migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, retornados, ¿no? Siguiente, algunos desafíos, la necesidad de asistencia técnica a las instituciones educativas locales. Si bien vemos grandes ejercicios de capacitación y formación a nivel central, estas tienen que tener una correlación con
en el fondo las entidades locales que prestan servicios educativos, ¿no? Y acá no me refiero solamente a las escuelas, sino me refiero a los centros educativos, a las superintendencias a nivel local, a los centros educativos no formales y demás, ¿no? Y finalmente, y esto lo mencionaba la colega Nicole en su investigación, que lo aborda con muchísima más profundidad de lo que yo puedo mencionar ahora, pero es la ausencia de programas de idioma diseñados para población en situación de movilidad y para docentes, ¿no? Y esto no solamente es un caso de República Dominicana, es el caso de Chile o Argentina, que han recibido población haitiana durante los últimos 5 años, ¿ya? Y todo esto lo digo porque cuando hablamos de estos desafíos, usualmente se nos olvida que interpelan también a la población de acogida, ¿no? Hay cambios estructurales que la movilidad humana ilumina, que son necesarios, ¿no? Y acá me refiero nuevamente a lo que mencionaba anteriormente sobre la necesidad de aulas cada vez más flexibles con sus insumos, materiales de enseñanza y aprendizaje flexibles y currículum más flexibles. Y un tercer elemento que lo mencionaron recién en la presentación las colegas de Colombia, Milena y Cristina, que tiene que ver con mecanismos de reconocimiento de estudios y saberes previos, y quiero hacer distinción de 3 niveles porque me parece que tienen diferentes respuestas posibles, ¿no? En primer lugar, los estudios primarios y secundarios, si bien tenemos herramientas como la tabla de equivalencia al convenio Andrés Bello, su aplicación es diferente de acuerdo a los países, ¿no? Vemos que si bien en algunos países a nivel central aplica la tabla con perfecta, o sea, haciendo uso del procedimiento perfecto, vemos que a nivel local o territorial eso no se lleva a cabo de la misma manera, ¿no? Y a su vez, estas herramientas regionales de convalidación o reconocimiento no se aplican en todos los países porque no todos los países son miembros. Y ahí aparece un desafío regional de integración que todavía está en deuda, ¿no? A nivel de reconocimiento de estudios primarios y secundarios. En segundo nivel, me gustaría hablar sobre estudios superiores. Si bien tenemos buenas noticias desde la UNESCO en este camino, en julio pasado se aprobó el texto del Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios Superiores. La aplicación de este convenio tiene unos desafíos impresionantes, ¿no? Primero debe ser aprobado por los países, por sus congresos, pero además por sus parlamentos, pero además tenemos que construir protocolos que reconozcan las particularidades de la situación de personas en contexto de movilidad. Y acá me refiero con costos que sean accesibles, con procedimientos burocráticos que sean comprensibles para personas no nacionales. Nosotros sabemos que nuestras burocracias nacionales requieren algunos desafíos particulares, ¿no? Cuando hacemos trámites, esos trámites tienen diferentes niveles de complejidad inimaginables para alguien que no es del país, ¿no? Pero además quiero hacer referencia a este último punto que tiene que ver con el reconocimiento de saberes previos, estudios no formales y competencias laborales. Como mencionaba anteriormente, y creo que es importante destacar, usualmente la respuesta educativa a los grandes olvidados son los jóvenes y las jóvenes. Y son jóvenes que han visto sus trayectorias educativas interrumpidas y que requieren poder reconocer estudios no formales que se han dado en el proceso migratorio, pero además personas que poseen competencias laborales que no necesitaban de reconocimiento en su país de origen, pero que sí requieren de reconocimiento en el país de destino. Creo que hay todo un trabajo importante en esta materia, si bien tenemos a nivel nacional, Chile, Argentina, México, algunas posibilidades de reconocimiento de competencias laborales, estas están más bien destinadas a la población nacional y requieren ser ajustadas para la población en situación de movilidad. Y a modo de cierre, acá quiero hacer eco de algunos comentarios de las colegas que creo que me parecen centrales, ¿no? El derecho a la educación tiene una cualidad multiplicadora. O sea, hay veces que el primer contacto de la familia en situación de movilidad es la escuela a nivel territorial. Y de ahí se multiplica al sector de salud, al sector del trabajo, al sector de viviendas, ¿no? Pero esta cualidad multiplicadora solamente ejerce su función cuando lo hemos garantizado, ¿no? Cuando efectivamente hemos garantizado el derecho a la educación. Me parece que de la presentación y considerando la pregunta que organiza este webinar, me gustaría destacar que algunos obstáculos que hemos interpretado como que son específicos a la población en contexto movilidad son también obstáculos estructurales de nuestros sistemas, ¿no? Y acá quiero hacer referencia a la flexibilidad de los sistemas, ¿no? Cómo podemos hacer nuestros sistemas cada vez más flexibles,
que logren reconocer los derechos de personas en múltiples situaciones diferentes. Y en relación a lo estructural, creo que muchos países de acogida ya enfrentan algunos desafíos de los que hemos mencionado, incluso antes de tener población migrante, ¿no? Y estos desafíos tienen que ver con inclusión educativa a nivel lingüístico, a nivel incluso de diferentes, lo que hemos conceptualizado como diferentes procesos de obtención del aprendizaje, la pertinencia de los materiales de enseñanza y aprendizaje que tenemos, y creo que es importantísimo que podamos reconocer eso también, ¿no? Porque hay que hacer un continuum en el proceso de transformación. Cuando nos ponemos estos grandes desafíos muy específicos, olvidamos también aquella dimensión estructural, ¿no? Que tiene que ver con las grandes luchas de justicia social de nuestra región, además, por lo pero además me gustaría hacer referencia al caso de Colombia, que creo que lo mencionó al final de su presentación la colega, sobre las afectaciones múltiples, y que tiene que ver con lo estructural, ¿no? Tengo acá un ejemplo muy breve que lo recordé mientras estaban comentándolo, ¿no? Pero dentro del 2016 y el 2018, de ese rango, 5.1 millones de personas colombianas con necesidad de asistencia humanitaria. O sea, sin contar población migrante, ¿no? 1.8 millones de ellas habían sido desplazadas por desastres socionaturales. 409.000 personas habían sido desplazadas por conflicto armado. 1.7 millones habían sufrido restricciones al acceso de la movilidad y el confinamiento, y más de 1 millón de comunidades receptoras habían estado involucrados en ese proceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho a la educación en nuestros países, tenemos que reconocer también ya nuestros países son espacios de afectaciones múltiples, y por tanto, la pregunta por lo estructural se vuelve cada vez más relevante. Y para terminar, creo que es importante pensar que, si bien estos movimientos ahora nos parecen impresionantes, como en el caso de Venezuela, la migración y la movilidad humana es una característica de nuestra región a lo largo de toda la historia, y por tanto requerimos cada vez pasar de respuestas de emergencia a respuestas que se conecten con nuestros grandes modelos de desarrollo, ¿no? Y en el caso de educación es especialmente pertinente porque niños y niñas que hoy día son receptores de respuesta de emergencia educativa, después van a ser parte de los sistemas educativos nacionales tradicionales, y no podemos olvidar que necesitamos conectar ese tipo de respuestas, ¿no? Y solamente para finalizar, y que creo que es un tema que no había considerado, pero a partir de las presentaciones me resuena con muchísima relevancia, es el caso del financiamiento. A agosto, y voy a poner el caso de Colombia porque es donde tenemos más datos, pero me atrevería a decir que se asemeja en variados países con altas tasas de migración, ¿no? En el caso del financiamiento de la respuesta de emergencia, y quiero decir la respuesta humanitaria, a agosto del 2019 se habían recibido 96 millones de la cooperación internacional, ¿no? Millones de dólares. Si lo dividimos por la cantidad de personas migrantes y refugiadas que llegaron a Colombia, podemos estimar que hay 68 dólares por persona, 68,8, que estaban sido en el fondo alocadas para la respuesta, ¿no? Comparado con crisis de otras regiones, está muy por debajo. Tenemos el caso de las regiones que más o menos el promedio son 500 dólares por persona, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo. Eso nos demuestra una desfinanciación de esta respuesta que es brutal. Pero además, si les cuento ahora cuánto de ese porcentaje, de ese total, va a la respuesta educativa, se vuelve más brutal aún. O sea, de ese total, solamente el 5% está yendo a educación. Usualmente tenemos, quienes trabajamos en educación, hacer una constante abogacía respecto a la cualidad multiplicadora del derecho, a que es un derecho que además salva vidas, y mucha gente nos dice, no, pero eso no es la respuesta humanitaria. Estamos convencidos de que sí, y las presentaciones que nos mostraron a nivel nacional nuestras colegas lo pone en relevancia radical, ¿no? Tenemos que abogar por mayor financiación del sistema educativo, pero además tenemos que abogar por un financiamiento que considere a educación como parte de la respuesta humanitaria, porque si no, vamos a tener las cifras que son brutales, que nos comentaba recién la colega de Colombia, 50% de personas fuera del sistema educativo. Y quienes, imagino que todos quienes están escuchando han tenido experiencias en su práctica laboral, ¿no? Pero han visto los impactos que tiene la desescolarización en niños, niñas y jóvenes, ¿no? Y con esto cierro, agradezco muchísimo la oportunidad de haberles escuchado, me parece notable y quedo acá disponible para cualquier contacto. La UNESCO está trabajando en esto, está trabajando en la estrategia regional, yo he dejado acá varios links para que puedan acceder
a las particularidades de nuestro trabajo. Agradezco a Felipe, a Rosa, y quiero poner la cámara para agradecer a Jimena, porque ha sido importantísimo su colaboración en esto, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, por tus comentarios finales. Muchísimas gracias porque también has englobado los dos estudios anteriores dentro de la estrategia regional. Y también quería hacer hincapié en esto, que esto es un tema bastante complejo, es muy complicado. A Latinoamérica lo ha agarrado, digamos, no por sorpresa, pero en su magnitud es muy grande en cuanto a la movilización venezolana. Siempre hemos tenido los movimientos internos, pero esta migración internacional es nueva, digamos, para todos. Así que todos los sistemas educativos estamos enfrentando este desafío, sobre todo los que estamos recibiendo más inmigrantes. Pero también, y no hemos tenido presentación aquí, también hay los desafíos que hay en Centroamérica y que veo que los han mencionado mucho en el chat, de las personas que están moviéndose de Centroamérica y para llegar a Estados Unidos. Y con las políticas migratorias más restrictivas que están habiendo ahora, hay también desafíos respecto a los retornados de migración. Todo esto vamos a tratar de tratarlo, de escribir sobre esto, de analizarlo en el informe regional. Así que les pedimos que, por favor, lo revisen cuando los publiquemos. Asimismo, van a estar publicados estos estudios de caso. Van a estar disponibles en la página web. Ahora, quería hacer unas preguntas que las hemos recolectado del chat. También vamos a tener la participación de una persona que va a hacer la pregunta directamente. Antes de eso, quería nada más aclarar, porque he visto muchas personas que han estado comentando sobre el punto de que la migración es personas que se mueven. Hay un país que envía y hay un país que recibe. ¿Qué pasa con el país que envía? Como les comentaba, también tenemos el reporte global que el año pasado, el 2019, fue sobre migración, educación, migración, desplazamiento y educación. Y ahí analizamos también qué pasa con los países que envían. Ahora hemos estado desde la perspectiva de los países que reciben, digamos, la migración, pero los países que envían también enfrentan sus propios desafíos. Por ejemplo, si analizamos la gran cantidad de venezolanos que están saliendo de su país, en este punto lo que tenemos es que también los profesores migran, los docentes migran. Entonces lo que vamos a ver en algún momento es que va a haber restricción de docentes para los niños y niñas que siguen viviendo en Venezuela. Ese es el otro lado de la moneda. También muchas veces la cantidad de alumnos y de docentes está atado al financiamiento, entonces también su financiamiento se puede ver disminuido. Entonces, este tipo de cosas, yo solamente estoy mencionando una pequeña parte de todo lo que significa ser un país que está enviando y enviando en grandes cantidades, puede causar en el sistema educativo. Si quieren analizar un poco eso más, pueden visitar la página del informe de seguimiento de la educación en el mundo y vamos a hablar más sobre eso. Ahora sí paso y le doy la palabra a Paola Mora, que quería hacer una pregunta. Ya, primero felicitar a todos los exponentes del webinar, que, o sea, fantásticas las presentaciones, ojalá hubiera más tiempo para realizar más investigación y aplicación. Y lo primero es como un comentario, ¿de qué forma se puede prevenir o apoyar para minimizar las dificultades que han tenido los estudiantes y las estudiantes migrantes? Y otra que me preocupa también es como, sabiendo que en todos los países y regiones existe crisis, falta de acceso al servicio, etcétera, ¿están preparados realmente esos países para recibir responsablemente sin dejar de lado las problemáticas que tienen ellos y que afectan a los otros ciudadanos? Y por último, englobar como dos cosas. Las indicaciones básicas que reciben nuestros estudiantes son realmente claras. Se podrían agregar imágenes comunes de referencia, y a propósito de eso ahí el trabajo de los psicopedagogos y de las psicopedagogas. Nosotros como educadores los apoyamos realmente en el lenguaje cuando es la mayor dificultad, y de qué manera se podrían sentir más acogidos ellos. Eso es como los comentarios que podría hacer yo, y consultas que finalmente entre todos tenemos que salir adelante y avanzar, porque estamos claros que las políticas educacionales no están cumpliendo el rol que deberían cumplir.
Bueno, ¿cómo prepararnos? En el caso de Colombia no sé, Colombia está pasando de concebir la crisis de la emergencia a la estabilización. Es importante tenerlo en cuenta. En un primer momento se trabajó muy en la órbita de la emergencia, de responder al fenómeno que estaban teniendo los migrantes con un trabajo dedicado, digamos, a atender sus necesidades básicas. Ya se está dando ese paso a la estabilización, pero ese paso a la estabilización requiere muchísimo trabajo multisectorial, requiere trabajo de coordinación entre actores, requiere recursos. Entonces, prepararnos en Colombia no hubo preparación. O sea, uno de los hallazgos es que realmente esta crisis tomó de sorpresa al país, ¿sí? Y lo que se ha ido es dando respuesta a lo que se encuentra más prioritario. Creemos que el camino que se tomó fue acertado porque lo primero que había que hacer era flexibilizar la normatividad para que los niños accedieran, pero tenemos que correr en encontrar ya más soluciones más estructurales y en garantizar que estos niños realmente se beneficien de un derecho a una educación de calidad, y para eso pues es un concurso de todos los actores, pero digamos que hay un peso importante en el papel del Estado y sobre todo en atacar las barreras estructurales que tiene el problema de la educación, que tiene la educación en el país. Por un lado, en materia del tema de los educadores y de los docentes, nosotros destacamos en el estudio que una de las demandas del Ministerio de Educación es recursos para estrategias de formación docente y recursos también para apoyo psicológico. Hay programas de cooperación que están haciendo formación docente, hay investigaciones que se están dando, se han hecho pequeñas acciones en territorios de frontera, por ejemplo, para capacitar a los docentes en temas de inclusión de grupos étnicos, inclusión de migrantes. Un aporte importante que creo que estuvo presente en la entrevista que hicimos a ACNUR es cómo también todos debemos reconocer los derechos de los migrantes. No solamente los derechos fundamentales, sino también a los migrantes como derechos, y desde la escuela, desde el nivel más básico de la escuela, enseñar a los niños que la migración es un fenómeno que puede ser de todos, que puede pasar, que hace parte de la historia, hace parte de la cultura, y que cualquiera podemos ser migrantes, y por ese mismo hecho podemos ser población de acogida migrante y tener ese enfoque de derechos presente en la migración. Eso en el país estamos trabajando política de xenofobia, se está trabajando formación docente, pero digamos que ir más allá en el enfoque de cómo nosotros como seres humanos concebimos la migración como algo que puede sucedernos a cualquiera y reconocemos en el otro que puedes tener ese problema, es fundamental también. Una cosa para adicionar a lo que dijo Milena, y es, digamos, todos los cambios normativos que se dieron han sido reactivos, entonces son decretos, resoluciones, pero ahorita tenemos que optar por tener cambios normativos como a largo plazo, es decir, políticas de Estado y no políticas que se puedan cambiar de gobierno a gobierno, porque este es un fenómeno que, como ya sabemos, es la migración. No podemos contar con que va a ser una temporal, sino muy posiblemente sí de 7 a 10 años, y los hijos de esos migrantes se van a quedar en los países. Entonces tenemos es que pensar a largo plazo de cómo garantizar no simplemente el acceso y cumplir con que están accediendo, sino cómo garantizar la trayectoria educativa y el derecho pleno a la educación, que y hago énfasis porque creo que la normativa sí cambia y dice, y los números muestran que los estudiantes acceden pues a las instituciones educativas, pero ¿en qué condiciones están accediendo? Realmente la educación está teniendo en cuenta las diferencias culturales de estos niños, niñas y adolescentes migrantes. Todo eso es clave para pues, garantizar el derecho a la educación. Gracias a ustedes para sus comentarios. La situación de la República Dominicana, especialmente en términos de preparación, es un poquito diferente de lo de Colombia, obviamente, porque la situación migratoria en Dominicana no es algo como muy nuevo. Esa migración de Haití ha estado pasando para muchísimas décadas. Obviamente está cambiando un poquito ahora por la situación en Haití, pero no es algo nuevo. Así que en el sistema educativo dominicano, una de las cosas más grandes que está pasando ahora es que están implementando más dinero en el sistema educativo. Históricamente, el PIB invertido en educación en Dominicana fue uno de los más bajos en América Latina.
se aumentó hacia más que 4% y están implementando muchísimas reformas en el sistema educativo dominicano ahora. Pero prepararnos y para seguir preparado para incluir a estos migrantes, hay que uno asegurar que estas reformas se están siendo implementadas bien, que está traduciendo la teoría de estas reformas hacia la práctica y que sea más información específica y políticas específicas de cómo vamos a incluir migrantes y personas indocumentadas dentro de esas reformas. Porque ahora, aunque está invirtiendo mucho en el sistema general, no se está enfocando en cómo estas reformas y cómo estas cómo eso van a impactar a nuestros estudiantes migrantes y indocumentados. Y en respuesta a la segunda pregunta sobre los docentes, una de las cosas claves en Dominicana es la falta de la habilidad de hablar creol y comunicarse con familias migrantes. Así que eso limita muchísimo la capacidad de docentes para realmente apoyar a sus estudiantes. Así que para cambiar eso hay que incluir más oportunidades para aprender creol. También, como estaba comentando mis colegas, un enfoque en los derechos humanos básicos de todos y enseñar a los docentes cómo se enseña a los niños sobre derechos humanos, sobre cómo se habla sobre los derechos humanos y cómo se integra eso en las aulas. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. No sé si Paula quiere agregar algo. Creo que hay que tener una mirada interdisciplinar y eso lo exige pensar nuestras escuelas mucho más que solamente espacios del aula, sino espacios y qué roles ocupa dentro de la comunidad, los territorios, y ahí hay muchísimos desafíos pendientes que me parece que es importante revisar, ¿no? Y ahí en ese caso la experiencia de los estudios de caso ofrece una oportunidad para mirar eso, solo eso. Quería hacerle una pregunta que venía más para darle la mirada positiva a lo que es la migración. Muchas veces hablamos de los desafíos, de qué difícil es, de las barreras, de los problemas. Pero yo les quería preguntar o que me comenten cuáles serían los beneficios que ven de este ingreso, de tener migrantes en el país de uno. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando más con educación en emergencias de aquí de la UNESCO y también Orial que está trabajando con ellos, hemos tenido misiones donde hemos visitado escuelas y hemos visto cómo los niños son incluidos en la educación. Y, por ejemplo, un aspecto positivo que ellos mencionaban era esta interculturalidad, conocer otras culturas. No sé si ustedes quieren mencionar algo que creen que es bueno de recibir. Claro que siempre es bueno tener esta diversidad, pero quisiera que lo digan dentro del contexto de cada uno de los países que han estudiado. Gracias. Sí, qué bueno que mencionas esto, Rosa, porque también es de destacar que hay muchas experiencias positivas de integración y de inclusión y de acogida de los niños y niñas migrantes en las escuelas, muchas experiencias docentes documentadas que nos comentaron y que citamos pues de manera general en el estudio. Los venezolanos y los colombianos somos muy afines en temas culturales, en temas de pues tenemos un mismo idioma, digamos que nos une la música, costumbres, etc. Sin embargo, pues hay diferencias en los modelos educativos, por eso hablábamos de la flexibilización del currículo. Y también yo pienso que uno de los retos más grandes es reconocer todas estas potencialidades que trae la población migrante venezolana. Por ejemplo, en materia de educación, vemos que los niños venezolanos nos resaltaron mucho, tienen una formación importante en temas artísticos, musicales, en una formación integral, que eso puede nutrir mucho a Colombia, que a veces apuesta más por los conocimientos tradicionales que por la formación integral. Entonces, digamos que esa experiencia venezolana musical, artística, puede llegar a nutrir mucho. También están llegando muchos docentes venezolanos y uno de los retos es ver la forma, cómo aprovechar esa capacidad que está llegando de docentes venezolanos al país. Una propuesta, por ejemplo, de una de las secretarias de educación con las que hablamos fue crear una jornada alterna en la que pudiéramos contratar
docentes venezolanos en los municipios. Acá hay un programa del gobierno que se llama Todos Aprender, que ha estado por varios gobiernos, que contrata docentes temporales. Entonces, ¿por qué no hacer también algo así dentro de una estrategia con migrantes, contratando los docentes venezolanos? Entonces, son muchas las apuestas positivas que se están dando y las experiencias exitosas que se pueden aprovechar en materia de interculturalidad. Y pues algo un poco más como de cómo se ha manejado, digamos, como la crisis migratoria en Colombia, digamos, pues lo vimos nosotros desde la parte de educación, pero ha sido muy interesante cómo diferentes entidades del gobierno que están acostumbradas a trabajar de manera independiente han tenido, pues la migración ha sido la oportunidad para trabajar de manera conjunta y también trabajar de manera conjunta con las agencias de cooperación. Entonces, digamos, el Ministerio de Educación, que no estaba acostumbrado, ahora ya tiene espacios de diálogo, tanto pues de manera, o sea, con todos los municipios, con todas las secretarías, pero también con diferentes actores. Y digamos, todas las respuestas y digamos la circular, la 016, que es la que como ha hecho la ruta como de educación, pues se emitió de manera conjunta con Migración Colombia. Entonces creo que esta crisis lo que ha hecho es un llamado a que todas las entidades empiecen a trabajar de manera colaborativa y no independientemente. Y eso yo creo que pues fortalece la institucionalidad del país. Sí, bueno, la situación de Dominicana también es un poquito diferente, como que Dominicana y Haití tienen culturas muy diferentes, idiomas diferentes, así que desde un punto de vista de eso está una oportunidad increíble para cuando estos niños están en la escuela, para tener ese intercambio intercultural, que está como pueden compartir el idioma. Muchos niños vienen de Haití sabiendo un poquito de francés y creol, y si se capitaliza en eso, se capitaliza en todo el conocimiento que también tienen migrantes adultos que están viniendo a Haití. Eso es una oportunidad buenísima para abrir oportunidades para aprender los otros idiomas y aprender sobre otras culturas. Y también como que hay esa atención en los migrantes también. De mi punto de vista, también eso lleva atención también a las personas que están en el sistema educativo que no están documentados por otras razones. Así que cuando estamos considerando migrantes, también veamos esto, y veamos que todo eso está interconectado, porque muchos de los niños que no están documentados, sus padres son migrantes o sus abuelos son migrantes. Así que esta migración y considerando la migración también nos lleva a ver la perspectiva de personas indocumentadas también, y eso es obviamente muy importante. Algo que mencionó José Luis Guzmán me despertó una chispa de información. Él habla de la dignidad humana, ¿no? Y nuestra región está teniendo un momento bien particular. Tenemos crisis institucionales, crisis democráticas, crisis por la búsqueda de la dignidad. Yo creo que hoy en día la recepción de estudiantes, chicas y chicos, jóvenes, incluso adultos, nos permite una comprensión mucho más acabada de que estamos en un mundo cada vez más conectado, con desafíos muy comunes. A pesar de que parece ser como a nivel nacional uno lo percibe muy específico, y acá hago eco de un trabajo de la UNESCO sobre educación para la ciudadanía mundial, ¿no? Hay desafíos que hoy día son mundiales, el cambio climático, estas crisis que mencionaba anteriormente, que es una pregunta por institucionalidades más democráticas, y estas luchas, cuando vemos que cada vez nuestras aulas son más diversas, nos recuerdan, ¿no?, que hay luchas comunes, ¿no?, y preguntas comunes, y deberes comunes, y luchas también comunes por la dignidad. Yo creo que eso es un tema muy conectado con la experiencia en aula, que si bien lo vemos poco a nivel más abstracto, sí se nota muchísimo en quienes trabajan directamente con personas en situación de movilidad. Solo eso. Muchas gracias a las 4 por su participación, por tomarse el tiempo para presentar lo que conocen de este tema y sus investigaciones. Quería agradecer también a todos los participantes. Hoy se han unido muchísimos al webinar y la discusión en el chat ha estado muy interesante. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos responder a todos.
Y en esta nota más positiva de que sí, que están todos los países para garantizar el derecho a la educación. Así que con esto me despido. No se olviden de visitar la página del GEM Report, que ahí tenemos más información. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.